Lo dijo en la primera hora. Muy bien, seguimos 7:11 en la mañana. Voy a acomodar acá a Johncito. Ahí está Johncito. Muy bien. 7:11 en la mañana, gracias por la sintonía. El jurista Edison Loaiza nos acompaña telemáticamente, patrocina la defensa y es el abogado del ex vicepresidente Jorge Glas Espinel. Doctor Loaiza, bienvenido, ¿cómo le va? Buenos días. ¿Me escucha, doctor Loaiza? Ya, hola, buenos días. Qué gusto, doctor, gracias por atendernos. Le saludamos Belkis Sánchez y quien le habla Fabricio Vela. Bueno, le hemos invitado para que nos ayude, que nos brinde una explicación jurídica desde su punto de vista sobre la resolución de un juez multicompetente de la parroquia Manglar Alto del Cantón Santa Elena, provincia de Santa Elena, que significó la concesión del habeas corpus, que a su vez posibilitó la excarcelación del ex vicepresidente Jorge Glas Espinel. ¿Cómo se dieron estos hechos, doctor? Tenga la bondad. Buenos días. Bien, el ingeniero Jorge David Glas Espinel se encontraba cumpliendo 2 condenas ejecutoriadas en el Centro de Rehabilitación Social de Cotopaxi. Los últimos hechos, que es de dominio público, en el Centro de Rehabilitación Social del Turi, hechos de sangre lamentables. Estos hechos de sangre ya ocurrieron en meses anteriores en el Centro de Rehabilitación Social de Cotopaxi. El señor ingeniero Jorge David Glas, él se encontraba con múltiples amenazas de muerte, con extorsiones. En ese sentido, los familiares, amigos, adherentes, simpatizantes, siempre han hecho reuniones, plantones en las afueras del centro de rehabilitación ya por muchos años atrás. Cuando ocurrió este último hecho de sangre, obviamente, al igual que muchos familiares de otros privados de la libertad, lo que hacen inmediatamente es concurrir al centro de rehabilitación para preguntar y saber qué es lo que pasa con sus familiares detenidos. Cuando preguntan por el ingeniero Jorge David Glas qué es lo que está ocurriendo, porque ven que evacúan, inclusive en ese centro de rehabilitación social, a los funcionarios del centro de rehabilitación social, inmediatamente se indica que también al ingeniero Jorge David Glas lo han sacado de ese centro. La señorita Nicole Malavé, obviamente, también al saber que lo han sacado del centro sin saber dónde se encontraba él recluido, opera con una acción constitucional de habeas corpus en su domicilio, en su residencia. En este caso, Manglar Alto, de la provincia de Santa Elena, presenta su acción constitucional de habeas corpus. ¿Cuál es la finalidad? La finalidad es de ubicar dónde se encuentra recluido el ingeniero Jorge David Glas Espinel. Para que no quede duda, si bien es cierto, todos se sabían que se encontraba detenido en el Centro de Rehabilitación Social de Cotopaxi, pero al preguntar y al existir este amotinamiento y a evacuar funcionarios y al saber que lo sacaron al ingeniero de rehabilitación de este Centro de Rehabilitación Social, obviamente se preocupan y se da lugar a lo que dice el artículo 89 de la Constitución, en concordancia con los artículos 43, 44 y 45 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Es decir, se radica la competencia ante este juez de Manglar Alto, que se reviste de juez constitucionalista en el momento que se presenta este recurso, y él lo que hace, atendiendo los fundamentos de hecho de la demanda, como accionante, la señorita Nicole, notifica inmediatamente a todos los centros de rehabilitación social del país. Y como la señorita indica, se conocía a través de las redes sociales que el abogado Edison Loaiza, y pone mi correo electrónico, también fui notificado. Es así que el señor juez señala la audiencia para el día viernes
el viernes pasado, a las 22 horas la audiencia. Doctor. Igualmente, para dejar muy en claro, esta acción constitucional son 24/7. Se puede presentar a cualquier hora, al 001 minuto, hasta las 24 horas de los 7 días de la semana. Esto no indica bajo ningún punto que tiene que ser de 08 horas a las 17 horas. Doctor. Esa es una acción constitucional. Sí, doctor, buenos días. Le saluda Belkis Sánchez. Permítame, a propósito del tema de la competencia territorial, ¿no es acaso el artículo 44 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales el que determina que la acción debe ser interpuesta ante juez o jueza del lugar donde esté el privado de libertad? Y lo pregunto porque precisamente sobre esto es que radica la crítica respecto de la acción que se interpuso, el recurso de habeas corpus que fue interpuesto. Sí, pero eso es cuando el afectado lo presenta. En este caso hubiese sido que si el ingeniero Jorge David Glass Espinel lo hubiese presentado, claro, es del lugar donde se encuentra detenido o de su domicilio. ¿Cuál es el lugar que se encontraba detenido? Cotopaxi. ¿Cuál es el domicilio que tuvo antes de estar privado de libertad? Quito, Pichincha. Entonces, esto es accionar una tercera persona. La Constitución establece que una acción constitucional de habeas corpus la puede presentar una persona cuando se dé la vulneración o la violación de los derechos de otra persona. Entonces, encuadra en el artículo justamente 44 también de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Entonces, ante ese tipo de situaciones, el señor juez, como le digo, señala la audiencia para el día viernes a las 22 horas. Se concurre. En este caso concurro yo también por haber sido notificado a través de mi correo electrónico. Concurren también algunos directores de los centros de rehabilitación social, pero no así lo presentan al ingeniero Jorge Glass, porque uno de los requisitos sine qua non es la presentación del afectado. En este caso del ingeniero Jorge Glass no lo presenta. Se presentan algunos otros directores de Esmeraldas, del Rodeo, de Puerto Viejo, pero nunca de Cotopaxi. Ellos no se conectaron. Ante esa situación, el juez, aún más todavía, se radica la competencia con él y la jurisdicción, porque él coge y señala para el siguiente día a las 11 horas, para el día sábado a las 11 horas, señala la audiencia y ahí notifica al señor ministro de Gobierno, notifica al señor comandante general de la policía para que lo ubiquen, en este caso al ingeniero Jorge David Glass Espinel. Ya el día sábado a las 11 se da el desarrollo de la audiencia. Ahí ya concurre el delegado del SNAE, del director del Centro de Rehabilitación Social de Cotopaxi, concurre el delegado del señor comandante general de la policía, concurre el señor delegado, el señor ministro de Gobierno, y concurren también ya otros centros de rehabilitación social. Dentro del fundamento de la demanda, la señorita Nicole, que lo que hace es adjuntar y presentar el historial clínico. Solicita como pruebas, den testimonios los señores médicos que lo atendieron al ingeniero, tanto médicos del Ministerio de Salud Pública como médicos internacionales, que actuaron a través de resoluciones que existieron, dictámenes de organismos internacionales, en este caso de la Mesa de Trabajo de la ONU, que ellos requirieron al Estado ecuatoriano, luego de la valoración, requirieron al Estado ecuatoriano que se dé a favor del ingeniero Jorge Glass una libertad anticipada de su condena, o otro medio que no sea privativo de libertad. Pero el Estado ecuatoriano desde el año pasado no acataron esta disposición internacional de derechos humanos que es vinculante. No lo hicieron. Entonces, en el desarrollo de la audiencia, concurrido las partes, la parte activa y pasiva, se da paso el juez constitucionalista, que se presente la prueba.
y ahí se presenta la prueba y se presentan las declaraciones con juramento de 4 médicos nacionales e internacionales, y establecen que efectivamente el ingeniero se encuentra grave de su estado de salud. Le quiero preguntar, en este punto, doctor. Médica especializada, perdón. Doctor, perdón que le interrumpa. En este punto, usted nos dice, se presentaron médicos nacionales y extranjeros y dieron su valoración. Le pregunto, ¿es verdad que los delegados del SNAI, o el delegado del SNAI o los delegados del gobierno, no objetaron los criterios médicos o los argumentos para la concesión del habeas corpus? ¿Es cierto esto, doctor? Totalmente. Es más, el señor delegado del SNAI y del Centro de Rehabilitación Social, el abogado, ¿qué es lo que dijo? Que no impugnaba, o sea, tácitamente, aceptó todos los fundamentos y la prueba de hecho por parte de la accionante, de la señorita Nicole, y de la defensa ya, obviamente, sumado a la defensa técnica. Entonces, no objetaron ni el historial clínico, no, es más, y fundamental para la ciudadanía en general, y que no se tergiverse. El mismo abogado, el delegado, ¿qué es lo que dijo? Que a él le consta que cuando evacuaron en el Centro de Rehabilitación Social por el amotinamiento en La Tacunga, él vio que lo sacaron al ingeniero Jorge Glass del Centro de Rehabilitación Social, pero que él no sabe si a las siguientes horas o al siguiente día lo regresaron al Centro de Rehabilitación Social de Cotopaxi cuando ya se controló el amotinamiento. Eso lo dijo él. Y no impugnó el historial clínico, no impugnó las declaraciones de los señores médicos del Ministerio de Salud Pública y de los médicos internacionales, no impugnó bajo ningún punto las resoluciones, los dictámenes de organismos internacionales de los derechos humanos, de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, no impugnó absolutamente nada, se adhirió a la demanda. Entonces, ¿cómo se puede en este momento decir o hablar de que va a haber o se ha presentado indebidamente una apelación? Si bien es cierto, claro, pues, que se determina una apelación dentro de una resolución de un habeas corpus. Sí, pero en este caso no. Es como que una demanda de alimentos, el alimentante acepta en la audiencia ante el juez de la niñez, acepta la fijación por parte de la demandante, dígase usted, en $200. Y él acepta. Y luego que da la resolución el juez por ese acuerdo, el señor vaya a presentar apelación. No tiene sentido. Ahí incurrirían en un fraude procesal. Eso es fraude procesal. Ahora bien, doctor, otro de los cuestionamientos tiene que ver con que el habeas corpus procedía en este caso para que una persona pueda recuperar la libertad cuando ha sido apresada de manera ilegal, arbitraria o ilegítima, es decir, para prisiones preventivas o con fines de investigación. En el caso de Jorge Glass, hay 2 sentencias ejecutoriadas. Ya. El habeas corpus, si se van más adelante, lo que usted dice, efectivamente, que ataca cuando existe una organización ilegal, arbitraria o legítima, o por torturas, o se encuentra en riesgo su vida. Ahí viene la parte, el riesgo su vida. Claro, pues, ahí ataca. Y en este caso ya se generó jurisprudencia por sentencias de la Corte Constitucional, que personas cumpliendo condena, con sentencias ejecutoriadas, se dio una sentencia de la Corte Constitucional en la cual se estableció que la persona siga cumpliendo su condena afuera, con medidas cautelares, similares en este caso a lo que ha dictado el juez de Manglar Alto, el juez constitucionalista de Manglar Alto. No le está dando la libertad total, lo que está dando medidas alternativas, en este caso al cumplimiento de la condena. ¿Qué es lo que le está diciendo? Le está diciendo que se presente una vez cada mes, los primeros lunes de cada mes, la prohibición de salida del país, que se siga con el tema del tratamiento de progresión, de rehabilitación ante el Centro de Rehabilitación Social. Eso es lo que está diciendo el juez constitucionalista. Doctor Loaiza. Entonces, sí cabe, sí es procedente esta acción
constitucional de habeas corpus que le otorgaron al ingeniero Jorge David Glass Espinel. Doctor Loaiza, le agrego otro elemento y me gustaría su criterio, porque leyendo el artículo 89 de la Constitución, que habla sobre la acción de habeas corpus, en su último inciso dice: cuando la orden de privación de libertad haya sido dispuesta en un proceso penal, el recurso se interpondrá ante la Corte Provincial de Justicia. Aquí no hay una contradicción con lo que ha ocurrido en atención a la situación jurídica del ex vicepresidente Jorge Glass. Doctor Loaiza. Pero eso es cuando existe prisión preventiva. En este caso es una prisión en firme. Prisión preventiva. Se acabó la prisión preventiva en el momento que se ejecutoriaron las 2 sentencias. De la tercera sentencia del caso Sige, no tiene prisión preventiva. Y otro tema que le quiero preguntar, que también se conoció en las últimas horas. Le pregunto si es cierto que la resolución de habeas corpus, a su vez, prohíbe que se disponga el uso de grillete electrónico contra el ex vicepresidente Jorge Glass, o que se lo sentencie por el otro caso sobre el cual todavía la sentencia no ha sido ejecutoriada, porque tiene 2 sentencias ejecutoriadas por los casos de Odebrecht y sobornos, pero hay un tema, el caso Singue, sobre el cual todavía hay una instancia de apelación que se debe resolver. ¿Es verdad eso, doctor? Falso totalmente. Eso no dice la sentencia del juez constitucionalista de Manglar Alto. Falso, totalmente falso, errado. Ya, que la sentencia no se mete, digamos, la resolución de habeas corpus no se mete en el otro caso cuya sentencia todavía no está ejecutoriada. Para nada. ¿Y ese caso puede proseguir en derecho? Pero por supuesto lo único que está haciendo el señor juez, dándole una medida alternativa. Es como cuando existe medidas alternativas a la prisión preventiva a una persona que se encuentra procesada. Entonces, esta persona lo que hace, generalmente los jueces dicen la prohibición de salida del país y la presentación 1 vez, 2 veces a la semana, 1 vez al mes, 1 vez cada 15 días, etcétera, etcétera. Es una cuestión ya de los señores jueces, de garantías penales. Entonces, esto lo que hace es proseguir el proceso, pero la persona en libertad. En este caso, él sigue cumpliendo la condena, pero en libertad. Esto no quiere decir que él continúe bajo el régimen del sistema penitenciario o continúe en este caso en este otro proceso penal que es de jurisdicción judicial. ¿Qué pasa si mañana o pasado se resuelve la apelación a este tema y resulta que se revoque el habeas corpus? ¿El ex vicepresidente podría volver a la cárcel? Bueno, sería una aberración más jurídica de las que ya se han encontrado, alegando que por las circunstancias, por la fuerza de las circunstancias fue sentenciado el ingeniero Jorge Glass sin ninguna prueba. O sea, llegaríamos a lo mismo, llegaremos a pensar de una persecución política. Porque esa es una posibilidad que se puede dar. Oye, una cosa más, ¿quién es Nicole Malavé? Bueno, es una adherente en este caso de la Revolución Ciudadana, pienso yo, como miles, cientos de miles, millones de personas del país en que siempre han estado atentas o atentos sobre la situación, dando seguimiento sobre la situación del ingeniero Jorge Glass. Existen inclusive personas que semanalmente desde el 2 de octubre del 2017, incansablemente todas las semanas hacen plantones, en este caso antes era en la cárcel 4, ahora en los últimos años en el Centro de Rehabilitación Social de Cotopaxi. ¿Usted jurídicamente no tiene nada que ver con la señora o señorita Nicole Malavé? Para nada, la conocí en ese momento de la audiencia que concurrimos el día viernes a las 22 horas. Correcto, doctor. Ahora, con esto cierro, doctor. Tengo algunos mensajes de nuestra audiencia y claro, voy a leerle 2. El uno dice: si aplican esta misma lógica para todos los presos, la cárcel quedaría vacía, el único impedimento sería el económico, pero todos tenemos los mismos derechos en teoría, dice un oyente. Otro oyente: se creó jurisprudencia
todo preso está en riesgo y por tanto debería salir como ocurrió con el ex vicepresidente Jorge Glass, porque claro, estamos enfrentando una situación muy compleja a nivel carcelario que se radicalizó desde 2019. ¿Cuál es su opinión sobre estos comentarios que hacen los oyentes, doctor Loaiza? Pero por supuesto, o sea, tantas y tantas personas que se encuentran afectados de su salud, que se encuentran graves de salud por falta de una debida atención, a pesar que la Constitución es muy clara en el artículo 51 de la Constitución sobre los derechos de los privados de la libertad. Sobre eso está el tema de la salud, pero lamentablemente hay muchas personas que se encuentran por falta de atención de su salud, se ha agravado y obviamente ellos también tendrían derecho. De hecho, la jurisprudencia que le estoy hablando, que ha existido de personas cumpliendo la condena y que en sentencias de la Corte Constitucional se ha dado desde el 2018. Entonces, no es que ese es el primer caso, ya ha existido anteriormente. Entonces, este caso, esta situación de tutelar la vida, en este caso del ingeniero Jorge Glass, que se ha dado a través de un juez constitucionalista, no quiere decir que es el primero. Correcto, doctor. Le quiero agradecer por estos minutos. Veamos cómo evoluciona este caso. Gracias, doctor Loaiza. Que tenga una buena mañana. A la orden. Gracias. Muy amable al doctor Edison Loaiza, abogado que patrocina la defensa del ex vicepresidente de la República, Jorge Glass, con su exposición en torno a este tema y defendiendo el recurso de habeas corpus que posibilitó la excarcelación del ex segundo mandatario ocurrida este domingo desde la cárcel de Cotopaxi. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.